Me parece importante primero conceptualizar qué entendemos por violencia. Yo creo que lo primero que uno piensa normalmente es la violencia como la violencia física, el exterminio de un grupo poblacional o de algunas personas. Sin embargo, es importante pensar en que la violencia no solamente se asocia con la violencia física, sino que también tenemos una violencia psicológica, una violencia simbólica. Hay diferentes tipos de violencia. Una frase que yo podría utilizar para sintetizar qué puede entenderse por violencia desde el campo educativo, que la violencia está asociada con la exclusión y de alguna manera la violencia física es una especie de manifestación de una narrativa de la exclusión. ¿A qué me refiero yo con una narrativa de la exclusión? Me refiero a la idea de que mi bienestar depende de la inexistencia del otro, de la marginalización del otro, de la exclusión del otro o de la segregación o de alguna manera pues de la pérdida de la dignidad de ese otro, pues de su condición como persona. La violencia, si bien puede entenderse como simbólica o como física, tiene ese elemento en común, es una narrativa de la exclusión. En esa narrativa de la exclusión un elemento común es la idea de que los beneficios individuales son contrapuestos a los del otro. Entonces básicamente lo que yo tengo lo tengo que obtener a través de la marginalización o de la exclusión del otro. La cultura política en Colombia es una realidad bastante heterogénea. Uno no puede hablar de una normalización, digamos en términos generales, en toda la cultura política colombiana. A mí me parece que ahí hace falta establecer unos matices y tener en cuenta que si bien hay grupos grandes que durante mucho tiempo han sido hegemónicos en la política colombiana, que se han beneficiado de la violencia y que de alguna manera la han utilizado como un mecanismo para llegar al poder y para legitimarse en el poder, también hay muchos grupos que hacen parte de esa cultura política colombiana que han intentado rechazar esa violencia, que han intentado proponer alternativas diferentes para la resolución de los conflictos sociales que no estén asociadas directamente a la violencia o a la agresión del otro. En ese sentido, terminaría diciendo cuál es el aporte que se puede plantear desde el campo educativo frente al tema de la normalización de la violencia en la cultura política en Colombia. Me parece que un primer elemento es pensar en que la educación va mucho más allá de la capacitación, y esta ha sido una bandera que se ha reivindicado por parte de muchos movimientos estudiantiles y movimientos sindicales que han planteado la necesidad de entender que la educación no puede entenderse simplemente como un problema de capacitación para el trabajo, sino que la educación tiene que ver con una formación integral de la persona, del ser humano, que una responsabilidad directa de la educación y que todas las personas que hacemos parte de ese campo educativo debemos pensar es la formación para la ciudadanía, la idea de que nosotros logremos generar representaciones en los sujetos que hacen parte de un proceso educativo que les permita entender que su bienestar no está contrapuesto a la existencia del otro, sino que realmente puede su bienestar estar asociado al bienestar del otro, que puede entenderse como un bien común, digámoslo así, que puede entenderse como un ejercicio de solidaridad, de empatía y de construcción de consensos, en donde yo pueda manifestar mi opinión, mi posición, mi percepción frente a un problema, pero que esa percepción pueda ser un elemento básico para la construcción de consensos sociales. En ese sentido, en síntesis, pensaría que desde el campo educativo un elemento fundamental es pensar en la educación como un campo de formación para la ciudadanía que va mucho más allá de la formación para el trabajo y que tiene que apuntar precisamente a la formación de ciudadanos que podamos vivir en un contexto libre de violencia, en donde los conflictos no se nieguen, sino que se resuelvan de maneras asociadas precisamente con el ejercicio democrático.